Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Exclusive. ¿Qué tal, Juanchuni? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Alvin La Rosa. Adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Sí, es él. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué dice esa foto? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Soy un progresista. Sí, seguís siéndolo, Jorge. ¿Cómo andás? El gobierno no hace nada. ¿Por qué conmigo? Bueno, así sea. Pillín. Pillín. Pero ese es el de Nicky Batalles. Los otros, los que son realmente condenatorios a nivel político, los que Pues los no hay nada más lindo que poner la colita contra la estufa. También. como ese, esos no. Es mentira. Es cortita. Buah, Y hay un inefable del sapo que no lo pasemos porque es demasiado. ¿cuál? Gabazo premio Nobel. Pero, al final no. Hola, Sapo. Jorge, ¿cómo andás? Bien, Bueno, ¿vos? le sacaste la pezuña al lazo, entonces. Sigo pensando en el progreso, sapo. Bien, perfecto. Voy a saludar a @Uiquemacana, escalador oficial del periodismo vernáculo. Ganadora de pulseadas. Ganador de poesía con la derecha. Está por verse eso. ¿Cómo está por verse? A ver, en este momento están haciendo una pulseada César Chacosa, su charmante estrella, y Hugo Macana en el canal de YouTube de FM El Sol. Lo pueden ver en este momento. Y ha vencido Maca, pero. Pasa que Maca con tiene contundencia, el César. brazo más fuerte de todo FM del Sol. Es increíble. Sí. A César lo derrotó muy No, fácilmente. lo doblegó. No como otros que pelearon bastante antes de ser derrotados. Y no. Ahora después, en el segundo bloque, vamos a hacer la pulseada en vivo acá. ¿Querés la revancha? A ver cómo te va. Es que hubo dos pulseadas. Una que Macarena estaba ganando, efectivamente. Sí. Y se desarmó porque se zafó mi codo de la mesa. Ajá. Sí. Se zafó mi codo de la Pará, mesa. Porque la escuchen las mesa se corrió al explicaciones. lugar. Escuchen las explicaciones. Y la segunda, donde yo la derroté y Macarena dijo que le tiré el peso arriba. Le tiré mi peso. Sí, yo cuando miré la escena, vos estabas parado, ¿no? No, parado no estaba sentado. Pero medio parado, sí, tenés razón. Estabas parado. Sí, puede ser. sí. Por eso digo que quedó viciada esa victoria mía. O sea, hubo dos. Con la izquierda le gané. La primera la terminaste. Como No, siempre, yo zafaste. gano por izquierda. Sí. Y la segunda la ganaste con trampa, entonces. No, la primera fue la de la derecha. Con la derecha no quedó claro quién de los dos es el ganador. ¿Dónde tenés más fuerza? ¿En la derecha o en la izquierda? En la derecha. ¿Con cuál sos más fuerte? En la derecha. La derecha. Maca también. Con la derecha siempre pego mejor. Nada, solo quería conseguir ese audio, después cortalo. Pero perdón, Juanchi, vos eras el halcón. O sea, vos no podés perder una pulsera. Era un personaje de ficción, ¿sabes? Separémoslo tanto. O sea, la ficción y la realidad se mezclaban ahí. Es una persona que le jugaba publicidad compulsivamente a gente. Andá a decirle, yo qué sé, a Al Pacino. ¿Vos pensás que Al Pacino era un mafioso que mandaba a matar pero gente? yo te vi jugándole pulseadas por fuera del horario laboral a gente. Pero en esa la época. gracia del alcohol era que le jugaba pulseada a las mujeres solo. ¿Solo las mujeres? No, y después teníamos a Charlie. ¿Te acordás de Charlie? No. ¿La seguridad de los famosos? Ah, bien. Con Charlie hicimos una pulseada que fue el fin del halcón en televisión. Porque el halcón tenía como una mascota que era un águila de cerámica. Recuerdo que la lanzaste. Y después de ganarle a Charlie la pulseada, que Charlie se dejó vencer, obviamente, es un urso, el halcón tomó el águila en sus manos y se dejó caer con el águila al piso y la reventó en medio del estudio de Canal 12 y saltó polvo y astillas de todo, y algunas astillas golpearon la cara del halcón. Cuando el halcón se levantó y miró a cámara, estaba todo sangrado en la cara.
Eso parece que fue una escena muy fuerte para la mañana del 12. Sí. Eso pasó en vivo, en Eso serio. pasó en vivo y de ahí vino el verticalazo desde arriba que mató al halcón. Mirá. Sí. Bueno, por lo alto se fue. Porque yo estaba conduciendo al mismo tiempo Minuto para Ganar y se entendió que no eran compatibles. La imagen del conductor familiar del domingo con el halcón en las mañanas. Yo del 12. recuerdo a Juan. Lo cual estaba bien, era una decisión razonable. Él mató a un halcón televisado. Una Exacto. cosa así Sí. sería. Sí. Con el Mama Lorenzo, me acuerdo de una famosa pulseada. ¿No? ¿Te acordás? Cuando él se ponía Sí, el Mama Lorenzo. Estás hablando del Mama Lorenzo como si la gente no supiera quién es. Guille Lorenzo, pero es que es una, famoso. que es una- Claro, es sí, una la gente figura de sabe quién es. subrayado. Es una figura de subrayado a quien nadie le dice el Mama. Claro, Salvo pero. nosotros. Salvo ustedes El dos. Mama Lorenzo, antes de ser una figura subrayada, la gente lo puede conocer por los policiales, ¿no? Cronista de policiales. Pasó también por el 12, Sí, en fin. Ahora sale hasta en TV Show, el Mama de vacaciones en el Caribe. Llegó a ese nivel de fama en el cual irse de vacaciones es una nota en TV Show. En la isla Exacto. de Caras le hicieron una nota hace poco. ¿En cuál? En la isla de Caras. No llegó a eso el Mama. Pero está, el Mama que tenía una banda llamada Cordero Rebelde. ¿Te acordás? Claro. Sí. Con Cordero Rebelde con B corta. El Lali también. tan estaba rebelde, ese. era con B corta. Estaba el Como Lali la canción Sonsol de la también en esa renga. banda. El Lali Sonsol, sí, claro. O él sustituyó al Lali Sonsol. Bueno, era el cantante. El cantante, El sí. Mama. Y le decíamos el Mama porque tenía tetitas. No era por eso. Era porque tenía pectorales. Algo había no pasado con el tetita. Mama Arismendi. Estaba en esa época. fuerte. Sí, y, sí. hace tiempo no lo veo al Mama, me lo crucé hace mucho en el Canal 12, pero era porque tenía tetitas. Sí. No era porque estaba fuerte, pero Me lo estaba cruzo- fuerte. Me lo No, cruzo no. seguido en el 10. ¿Te acordás que traté de hacer todo lo posible para por eso ganarle? te digo, me acuerdo. Le peleé hasta con la pulseada, ¿no? Con los dos brazos, todo, tratando de vencerlo. Y Otra era derrota. inderrotable. Terminó en las elecciones nacionales jugando competencia de lagartijas con Andrés Ojeda. ¿En serio? Sí, Ah, bueno. es verdad. está Bueno, bien. pues Transmisión sí. en vivo de la tele. Ahora está en Estaba, el 10, pero- estaba bien armado el Mama. Sí. Digo, Sí, sí. estaba bien armado. Sí. Digo de físico. Aprendió Nadie periodismo entendió de otra los cosa. mejores acá. A mí me dejó una. Claro, laburó suena tremendo el Mama Claro. Lorenzo. Él- La escuela suena tremendo. Él tenía esa mezcla de Como rock. Maggie Correa. Gente de la escuela Sí. suena tremendo. Mama Lorenzo, Maggie Correa, Tiki, Mariana. Sí, Marina Vega. Mariana Vega, que hoy en día es Una gurú del yoga. una gurú del yoga. Tiene, pero. ¿Estuvo en Suena Tremendo? Sí, claro. Fue la segunda- la segunda ¿La conocés? productora. Fue hace poco, fue hace no mucho, fue polémica. ¿En serio? Sí, yo no sabía que había estado en Suena Tremendo. Sí, claro. Bueno, esa sale de la escuela. Es más, nosotros le dijimos Es una yogi. que se dedicara a eso. O sea, os entró como pasante periodística y le dijeron dedicate al yoga. Sí, sí, fuimos duros, pero a veces tenemos Pero que le- tomar pero le- ese tipo de decisiones porque. Pero le pegamos. Claro, exacto. Y Pero ahora, fue ahí. ahora le va espectacular. Sofi Machio, la primera. Claro. Sofía Macedo también está en el 12, en las redes. Exacto. ¿Cómo se llama el topic del 12? Post. Post. Sí. Que viste que tiene colores muy Sí. parecidos a Topic incluso, Sí, ¿no? escuela suena tremendo. Hay muchos, si mirás hay Sí, muchas sí. similitudes, ¿no? Pero vos estás en Se la puede buena. hablar de una inspiración. Sí. Vos estás en la competencia. No, yo te cuento nomás que Post tiene una cierta inspiración en Topic, ¿no? Cayó muy bien. esa. Inspiraciones. Cairo Herrera. Ya te YouTube. No, ¿Eh? no, Cairo Cairo Herrera Herrera. no, Cairo Cairo Herrera. Herrera. Ahí, nos ahí empieza la antecede. locura, ¿no? Never Araújo no fue pasante. Suena Pero tremendo. Herrera antes. Sí, pero pará, déjame pensar alguno Never. más. Never fue. Porque. Alfredo Dante no fue pasante, suena tremendo también. Son mucha gente, Juan. Mirá que fue Mucha mucho, gente. mucho. Bueno, uno que terminó en brecha. Enzo Dinolfi. Enzo Dinolfi. Dinolfi. Enzo ¿Ves? Dinolfi. Escuela de suena tremendo. Sí, sí. Después había uno que era imposible. ¿Se acuerdan? No. Bueno. Pero ¿se Yo no acuerdan? estaba, El que yo era no estaba. imposible. Sí, claro. Sofía Yo no Umbre, estaba, otra yo que ya también me- brecha, también, Sofía Sofía Umbre. Umbre. Sofía Umbre. Pero el que era imposible, me acuerdo que. El sapo le cortó las patas. Fácil. No. Sapo, ¿quién fue? Sí, fuiste vos. Creemos ¿Fue que no hay- Sobral? Estamos entrando en una zona No, oscura. yo no estaba. Sí, no, Por esa por por- la duda, esa no por- estaba. Rodri Rodri Guerra, el hermano de Maxi. Rodrigo Rodrigo Guerra, Guerra, que ahora Rodrigo escribimos Guerra, a jugar al periodista pool. del Periodista Escuela del de suena tremendo. Periodista Sí. musical de cultural del Claro, país. chupá 3 a 0. Para muchos Eh, es el nuevo sapo. Mira, es más, a Rodri Guerra me acuerdo que hizo. Ojalá. Porque agarró Sí, toda una una serie, beta una beta de musical. música uruguaya.
Sí, no. El sapo Rodri dijo, me dedico a la política. Está despegado, Rodri. Y creo que una de sus primeras crónicas, si no fue la primera, fue... El regreso del pelado Cordera allá en medio y medio. En medio y medio, Sí. exactamente. En Punta del Este. Fue, vino y se hizo tremenda crónica. El show post cancelación fuerte. Claro, por eso era muy valiosa esa crónica. Sí. Ustedes saben No, que- el muchacho ya sé quién decís. Tenía el apellido. No importa. de un- de- sapo. No. ¿De quién? No me acuerdo, a ver. No. Ah, pero decime acá. No, a él Yo no lo voy a mandar al frente. ¿Qué te pensás? ¿Que no tengo valores? Bueno, Ay, no. tenés, pero los dosificás. Pero Sí, para tenemos vos, primero es el valores, show. Primero es el friends, show. Sí. letras de cambio, acciones. Eso es lo que tenés. Ah, sí, ojalá tuviera Después esas te cosas, digo. Jorge. Ustedes pero- saben que en el chat de YouTube veo que hay mucho comentario estético. Por ejemplo, hay gente que celebra que el sapo tenga uso nuevo. Es El viejo sapo igual, uso pero nuevo. lo saqué a relucir. También hay muchas preguntas de quién es el rapero que incorporaron al programa. Yo, man. Que What's hay un algo ahí. Zap, ¿no? nigga. Hay algo, My hay algo friend. ahí. Es la cadena para afuera. Sí, y el Básicamente. gorrito. Y el y buzo la, Adidas. y la marca, sí. Randy MC. Randy, exactamente. My Adidas. ¿Cómo están tus bases? No son la misma marca. ¿Te querés ver? Linda, ¿eh? Como tu generación. Es la que sacó ahora Elon Musk. Es la línea de campeones de Elon Musk. No sabía. No son. Suficiente de hablar ¿qué de tema es? gente, suficiente de hablar Sí. de Bueno, gente de pará, los mirá. medios. ¿Podemos hablar, por favor, hoy de la cabra? Sí. ¿Se puede hablar de la cabra hoy? ¿Qué tal? Tú Ya lo muy había callado, decís que No, no estaba es como arranca otro programa. mi salario, Se lo preguntaron en La Fórmula, el programa de streaming que conducen Paula Escorza y Alejandro Amaral. Allí arrancaron la entrevista, básicamente, preguntándole cuál era la posición que tenía Odone a propósito de esa discusión que se generó a partir de la decisión del Ministerio de Ganadería a suspender momentáneamente la exportación de ganado en pie con la situación un poco enredada que quedó planteada en la conferencia de ayer, ¿no? Porque lo que dijo ayer Frati es que en realidad las solicitudes de exportación iban a ser discutidas con Presidencia y con el Ministerio de Economía, con lo cual daba la impresión que no necesariamente Ganadería iba a tener la última palabra, con lo cual eso de momentáneamente suspendido es esa cuenta de qué es lo que pasa en el futuro, porque no sabés cuál es el criterio que va a terminar prevaleciendo. Sabés que va a opinar Ganadería y que Ganadería parece ir por esa línea, y sabés que se va a escuchar por lo pronto a Economía, que no había hablado todavía. Hoy sí, habló, se le preguntó por eso, y a propósito de cuál es la situación, cómo está planteada y cuál es la posición de Economía, vamos a escuchar lo que decía Gabriel Odone. Yo lo que te puedo decir es que la facultad
de otorgar las habilitaciones de la exportación de ganado en pie es una competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que en la cual el Ministerio de Economía tiene una opinión de peso en términos de cómo manejar esas decisiones, y eso es lo que yo creo que el ministro Frati ayer expresó, en el sentido de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a tener una posición, pero que la opinión de Economía va a ser tenida en cuenta y que finalmente va a ser una decisión del presidente. Eso es lo que yo entiendo que fueron las declaraciones del... ¿Y cuál es la posición del Ministerio de Economía? La posición del Ministerio de Economía es que la exportación de ganado en pie es una herramienta muy útil, muy importante a preservar y a cuidar, porque es una herramienta que permite evitar la formación de comportamientos de posiciones dominantes en la cadena, y que por lo tanto es una herramienta que permite regular el sistema de precios. O sea, la posición de Odén es que valora la posibilidad de la exportación de ganado de pie, pero se fue un poco más sobre cuál es la posición del ministerio y dijo que entendía que la decisión de ganadería era inconveniente. Yo entiendo que es una decisión, como fue anunciada, de la manera que fue anunciada, inconveniente. A ver, ¿qué es lo que yo entiendo sobre este mercado? La exportación de ganado en pie es una válvula para regular y para favorecer mecanismos transparentes de formación de precios a lo largo de la cadena, punto 1. Punto 2, cuando ocurren eventos extraordinarios y de naturaleza transitoria en el mercado internacional que hagan que el precio que está pagando un país está muy por encima de lo que es un precio internacional o un precio relevante y conocido, como ocurrió por ejemplo en 2016-2017, tiene que vigilarse la intensidad en la que la exportación de ganado en pie tiene lugar, porque eso también debería ser cuidado, porque si tenemos un país en su momento como lo fue Turquía, que está pagando precios muy por encima de lo que es el mercado internacional, eso quiere decir que hay un país que lo que está haciendo es subsidiando su industria frigorífica. En cuyo caso, si eso está ocurriendo y hay un canal de exportación nuestro, estamos restringiendo la oferta de ganado preparado para que los frigoríficos tengan lugar. Entonces hay una afectación en sentido contrario. Cuando eso ocurre, es de buena política, precisamente para hacer que la formación de precios en el mercado doméstico no esté afectada por eventos espurios o eventos transitorios, que se intervenga gestionando, regulando el flujo de exportación de ganado en pie. Eso fue lo que se hizo en 2016-2017. No está pasando ahora. Y no, porque en este momento el precio internacional está muy alto, el precio que se paga en el mercado doméstico es un precio que está alineado a esto, y a su vez los precios que paga Turquía, por ejemplo, están por debajo del precio que se paga en el mercado doméstico. Puede haber algún país, como es el caso de Israel, que está pagando levemente por encima, pero no hay ningún elemento, desde mi punto de vista, por la información que yo tengo, que permita concluir que hay una distorsión provocada por un evento transitorio o de naturaleza espuria por un precio que se está formando en algún mercado que dé fundamento a una decisión de restringir la exportación de ganado en pie. Esa es la razón por la que yo creo que fue una decisión que me sorprendió y estamos en proceso de ordenamiento de esto. O sea, entiende que eventualmente podría darse alguna circunstancia que amerite esa intervención. Por ejemplo, cuando si un país está subsidiando a su industria y por lo tanto generando distorsiones de haciendo precios, dumping. Haciendo dumping, ¿No? exactamente. Como fue el caso de Turquía en 2011. Claro, exacto. Pero que no está dada esa situación ahora, con lo cual no es la posición del ministerio, parecería, ir por ese camino. Entonces, Ayer me explicaba, perdón, te meto Sí. ayer me explicaba una persona vinculada al mundo ganadero que por lo general la exportación de ganado en pie, ayer lo comentamos, se dan a los países que se denominan los turcos, o sea, que no es necesariamente solo Turquía, sino que, bueno, hay varios países. sí, el año pasado creo que fueron Turquía e Irak los dos países. Turquía, Irak, Egipto, puede llegar a estar Marruecos, y que ahora, en otoño, salieron a comprar fuerte, pagando por encima del valor internacional, o sea, 5% más. Y en realidad, parte del negocio para el productor que vende el ganado en pie, porque salieron a comprar novillos de más de 400 kilos que están en la recta final del engorde para ir al frigorífico. Pero ahí tenés dos puntas. Primero, estás vendiendo al 5% más del valor. Después, te guardás ración, o sea que te ahorrás plata para hacer ese engorde final.
y empezás el ciclo de vuelta. Entonces es como un negocio bastante redondo, ¿no? Y que evidentemente también, como dice Odón, es parte de la cadena de formación de precios en Uruguay, la posibilidad de la exportación de ganado en pie. El dato que había surgido antes que se conociera esta resolución es el aumento de la exportación de ganado en pie en un 20% con respecto a los picos que tuvo en 2022 y 2023, creo. Es decir, parte de la explicación, en todo caso, hay que ver si se blanquea o no, es el temor de que siguiera aumentando esa exportación de ganado en pie a contrapelo de la capacidad ociosa que tienen los frigoríficos. Es decir, el gobierno estaría atendiendo las demandas que tiene la industria frigorífica y no teniendo tan en cuenta la demanda de los productores. Sí, lo dijo explícitamente Frati, ¿no? El hecho de que entendían que se podía, al ritmo que iba la exportación de ganado en pie, se iba a terminar duplicando, si se mantenía la tendencia, lo que había sido la exportación de ganado en pie en el año anterior. Con lo cual querían básicamente intervenir en eso, lo cual genera otra discusión que creo que está en el camino, es, bueno, hasta qué punto tiene potestad el Ministerio de Ganadería de, cuando no median cuestiones fitosanitarias, de tomar ese tipo de resoluciones por sí mismo, y por eso también intervienen estos otros actores, como por ejemplo el Ministerio de Economía, en esta decisión, porque es en definitiva es una medida explícitamente proteccionista, tal cual la justificó Frati. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la situación en este momento? La resume Odone. A ver, en este momento lo que hay, como ayer informó el ministro Frati en la conferencia de prensa, es que había una sola solicitud de exportación de ganado en pie, que está habilitada, porque la medida anunciada no está interrumpida, y no hay ninguna otra. Cuando aparezca una otra, estaremos discutiendo en este ámbito del Ministerio de Ganadería y del Ministerio de Economía qué hacer. Pero no hay ninguna otra. Pero tampoco hay ningún evento que permita concluir que la decisión pueda ser positiva hacia el deseo de... Seguramente es una discusión que tendremos que tener con el Ministerio de Ganadería, porque quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones es el Ministerio de Ganadería, no el Ministerio de Economía. Por ahí entonces queda la resolución. Dijo algo ahí que no entendí del todo, Nico, explícamelo. Porque viste que en el anterior audio que escuchamos, sí, la cabra decía, es una decisión inconveniente, sorprendido, pero después dice, estamos en un proceso de ordenamiento al final. ¿Eso hay que interpretarlo como que están viendo de tirar para atrás este tema del todo o qué? Porque el proceso de ordenamiento puede ser muchas cosas. Yo creo que es un eufemismo. Es un eufemismo, me parece, estoy hablando con Frati para que se termine esto rápido. Es un eufemismo para decir... Es claro que el Ministerio de Economía no parece estar alineado, o sea, no está, lo acaba de explicitar Odone, no están alineados con la decisión de Frati, lo va a terminar resolviendo Presidencia. En este momento esto se tiene que solicitar, hay una solicitud que sale, digamos, esta no parecería tener inconvenientes, no se le va a negar. Y después hay que ver qué pasa con las futuras que eventualmente se presenten, que hay que ver ahí, porque vos generas cierta incertidumbre dando estas señales para afuera. Entonces, ¿quién? El precedente. No, e incertidumbre. O sea, vos vas a tener la decisión, ¿qué haces? ¿Vas a hacer el negocio o no lo vas a hacer? ¿Te vas a preparar para hacerlo o no te vas a preparar? Lo otro es, bueno, si se terminan o no se terminan en esta suerte de mesa que se terminaría conformando entre el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y Presidencia para tomar la decisión, si a través de ese mecanismo no se terminaría demorando un poco la decisión como para generar un embudo donde no se dé de la misma magnitud las exportaciones de ganado en pie, como en algún momento creo que llegó a pasar, ¿no? Claro, ayer comentaba lo de 2011, donde se decía que tácitamente se estaba enlenteciendo el otorgamiento de permisos para exportar ganado en pie. Si bien no había ninguna resolución, sí había demoras en los trámites. Era una forma que decían desde las gremiales agropecuarias, bueno, es una forma que tiene el gobierno para generar ese embudo. En el año 2019, por un tema de bienestar animal, lo comentamos ayer, ¿no? Enzo Benech, que fue el último ministro del Frente Amplio antes que viniera la coalición, también, bueno, pararon por un tiempo determinado la exportación de ganado en pie, y las gremiales agropecuarias de decían, es una medida que toman, ¿no?, para en verdad enlentecer el otorgamiento de permisos. Y ahora, lo que decís vos, Nico, capaz que esta cosa también genera unas semanas de enlentecimiento. Lo que me pregunto es por qué
esta mesa coordinadora no se juntó antes. Es diferente a un trámite. No, eso está clarísimo. No, la principal es improvisación. En tal caso corre por cuenta del ministro de Ganadería, que se anuncia esto sin hacer las consultas pertinentes, donde claramente no era una definición que involucraba exclusivamente al Ministerio de Ganadería, si bien es el ministerio que tiene la facultad o la competencia de hacer la suspensión o trancar burocráticamente o enlentecer burocráticamente la exportación de ganado en pie. Hay un malestar evidente del ministro de Economía, que con cierta calidad dice que esto lo tomó totalmente por sorpresa y que hay un tema de ordenamiento que se está haciendo y que en última instancia va a resolver el presidente de la República. Es decir, yo no soy el que le va a parar el carro a Frati, porque lo va a resolver el presidente. Él es el que va a tomar la decisión final. Pero claramente esto es una pésima señal para los mercados. No hay economista del establishment tuitero que ayer, sea de izquierda o de derecha o liberal o socialdemócrata o conservador, que no haya salido en Twitter a señalar la pésima decisión y anuncio que había tomado el Ministerio de Ganadería con Frati. O sea, no hay uno de esos cantidad de economistas donde siempre están de acuerdo en una visión general del país. ¿Y se autocitan también? Y se autocitan permanentemente. Siento que cuando usaste la frase establishment tuitero, en ese momento perdí toda posibilidad de que dijera, ahora sí. En el momento que dijiste, el establishment tuitero estaba preocupadísimo por esto, claro, enseguida dije, esto no le importa nada. Es un establishment tuitero de peso, porque son personas... El 1%. De influencia, ¿no? El 1%. Y el círculo rojo. El círculo rojo, llamale como quieras, pero digo, ya se notaba que esto venía mal parido. Entonces, como dice Nico, es una pésima señal, porque en realidad vos del otro lado de la cadena hay mercados comprando. Es decir, hay mercados compradores que salen a comprar y vos que le decís, no, pará, vamos a no venderle a este mercado porque en realidad vamos a trancar esta exportación de ganado en pie. Pero aparte quedás totalmente expuesto, porque detrás de decir, bueno, es una mala señal del mercado, la otra crítica es, le estás haciendo el juego a Minerva, le estás haciendo el juego a los frigoríficos. No importa si es verdad que de pronto hay otros frigoríficos, que no son los frigoríficos más grandes, que están teniendo problemas de faena y por ende hay problemas con el empleo. Pero lo cierto es que hay un pool ahí de 4 o 5 que son los que manejan la pelota. Y si te vas aún más lejos y ya ingresás en términos de teorías conspirativas, podés decir, no, bueno, esto se lo pidió Lula, ¿no? Porque los frigoríficos brasileños hicieron lobby directo con Brasil para que después influyeran acá en el gobierno uruguayo y tomaran esta decisión. Por ahí fue Bordaberry, por ejemplo. Sí. Claro, por ahí fue Bordaberry, exacto. Entonces, parte del sistema político aprovechó toda la volada. Desde la mala señal que es para los mercados hasta la intervención kirchnerista, aduciendo que, en definitiva, este tipo de intervenciones terminan distorsionando el buen funcionamiento de las cadenas de valor, hasta, esto es un acuerdo de lobby que excede inclusive el lobby uruguayo. Es interesante igual ver si se reafirman en sus conceptos, tanto Frati, ayer escuchamos a Aníbal Pereira también, que esto es la puesta en práctica de una herramienta que no se ha utilizado, que busca básicamente defender el trabajo de esas personas que pasaron a seguro de paro y que están en la industria frigorífica, que es el argumento de fondo que le tendría que llegar a la población de por qué se está tomando esta medida. Lo que pasa que varias cosas de ahí. En el país hoy aparecían consultado Cardoso, dirigente del FOICA, digamos, de los trabajadores de los frigoríficos, que le preguntaban a propósito de esto, porque contaban que Ferber Ferber de la ARU, le habían preguntado, o el dirigente de la Federación Rural, ahora no me acuerdo cuál, le había preguntado si ellos habían intervenido para que esa decisión se tomara. Y de la FOICA dijeron que no, que de hecho ellos entienden que hay un tema a conversar y que puede haber cierta afectación de la industria que los termina perjudicando a los trabajadores con el tema de la exportación de ganado en pie, que es algo que sí, que se podría ver, pero que en todo caso lo que a ellos entienden que más los está afectando es la posibilidad de importar carne, que ha crecido muchísimo en los últimos años. La posibilidad de que entre carne de afuera, que eso entienden que está afectando más a los frigoríficos de lo que podría estar generando este tipo de
medidas. O sea que no es tan claro. No es tan claro, por lo menos no es una solicitud expresa, que por lo menos que la reconozcan públicamente de parte de los trabajadores de. Pero eso va en contra de del los sindicatos. argumento de fondo del gobierno. Bueno, y no, porque capaz que. Pero creo que O'Donnell también fue, en un pasaje que acabamos de escuchar, fue claro que acá hay 2 empleos a cuidar. ¿No? Aparte de decir, yo cuido al productor, hay mucha gente que estos piensan que son solo grandes productores, cuando la gran mayoría son pequeños productores, y cuidar el empleo de quienes trabajan en esa punta de la cadena. Acaba de decir O'Donnell, bueno, sí, hay trabajadores que hay que cuidar el empleo en los frigoríficos, pero si vos empezás a distorsionar la formación de precios, podés generar, ¿no?, una caída de precios, una expectativa que va hacia la baja, una afectación de la comercialización, una afectación de la producción y, en definitiva, una afectación del empleo. Como que no es tan claro, vos tenés 2 balanzas ahí. No, está bien. Vos mismo lo dijiste ayer. Sí. Pero además el otro punto Y no me dicen de GOAT. que tiene. Te das cuenta, ¿no? No te reconoce. ¿Y dónde hay más? el otro punto ¿Trabajando en cuál de las 2 puntas? Si tenés que elegir, ¿dónde hay más trabajadores? Yo creo que ¿En los frigoríficos o los que trabajan para la exportación? No manejo ese dato. no manejo ese dato tampoco. Perfecto. Pero deben ser un montón de trabajadores igual del otro lado, ¿no? Es decir, Claro, pero el tema es cuál es el montón más grande. Si pero tuvieras que elegir a uno, no es una medida utilitarista donde yo digo, bueno, a ver, defiendo a 100 en contra de 80. Es algo que va mucho más allá de eso. Pero alguien tomó la que tiene que decisión ver esa, ¿no? con las. Sí, claro, pero el que tomó la decisión salió el ministro de Economía a decir que era inconveniente, sorpresivo. O sea, pero- por lo pronto. Pero por no lo la dudó pronto, la discusión, ¿no? No la dudó Porque- la discusión porque, porque. porque ustedes discutían al principio si era o no era el primer ministro, ¿no? Sí. O sea, el presidente de la Asom. Claramente no salió, como vos decías, no salió a laudar. Bueno, pero hay una falta total que aparezca el presidente de coordinación. y tome la decisión. Ese es otro problema. La falta absoluta de Sí, coordinación. sí. Porque si este es un tema que sale, alma revuelo, después el ministro de Economía dice que lo sorprendió, ¿cómo le puede sorprender al ministro de Economía una decisión tan fuerte que iba a generar tantas críticas? Y que toca a la industria más importante del Uruguay. La industria, no sé que hay otras, pero digo, la industria ganadera, por historia, es la más importante de Uruguay, si querés. Hoy capaz que en el reparto de las exportaciones no es la primera, pero... ¿Cuál es la Pero primera? además Bueno, porque- pero yo no sé. Pará, está ahí. ahí. Un dato, dice, no la dudó O'Donnell. Ahora, vos tenés a un ministro que va en este sentido, de utilizar esta herramienta. Juan Castillo, ministro de Trabajo, le preguntaron sobre la decisión del gobierno. Dijo, de ganado no entiendo nada, pero, ¿no? Si se trata de defender la industria, es mejor faenar en el país. Y si la vaca se va vestida, no genera puestos de trabajo. Si nosotros tenemos la posibilidad de faenar acá, anda y funciona la industria frigorífica y genera puestos de trabajo que se reproducen. Bueno, es un decir, error. hay- La vaca se va vestida, genera puestos de trabajo, genera más oportunidades para vender tu producción. ¿Vos crees que solo te compre Minerva o que haya otros oferentes? Esa es la posición Y bueno, que o sea, digamos que el sostenía O'Donnell. empleo está distribuido en distintos lados. Después tenés que ver, en tal caso, cómo es la distribución de esa renta. No, a ver, productores de los frigoríficos. Termino lo que dijo Castillo. dale. Dijo, hoy hay más de 1.400 trabajadores en seguro de paro en la industria frigorífica y eso es un desafío, es un problema. Si esto se resolviera en función de eso, cualquier iniciativa que coloque la defensa de la industria, nosotros vamos a defender eso. Es decir, si se termina desandando esta decisión... y va a capaz ser un frigorífico nacional también sería la opción. Sí, no, se termina desandando... Sí, porque el ministro de Economía está en contra. o ponerle aranceles, por ejemplo, a la industria extranjera, volver al proteccionismo. No, Pero- hace poco se discutió todo este tema de Temu, por ejemplo, ¿no? La Está industria bien. local te decía, Pero bueno, acá pero nos a ver, están matando. para no irnos, Pero no por la prohibir rama. a Temu. La situación. Claro, no era prohibir, pero... O sea, Claro. básicamente, desde el comercio, dicen, bueno, no prohibamos Exacto. Temu, pero hagamos que sea competencia leal. Sáquenme impuestos. a lo que voy es que el discurso de... La industria importadora pedía que le saquen impuestos, trámites Ahí que va. no pagan. Sí. Claro, era por otro lado. O sea, facilitame es decir, bueno, yo tengo un problema de trabajo en la industria frigorífica. ¿Qué hago? Corto, por ejemplo, la materia prima para que salga para afuera en una herramienta que es una herramienta de utilización legal, aceptada y que forma parte de la formación de precios de ganado y la posibilidad de venta del productor. O digo, bueno, tengo este problema acá, lo atiendo de otra manera. O sea, tengo trabajadores en seguro de paro. Bueno, ¿qué podemos hacer para atender este problema que tenemos
con los trabajadores del seguro de paro relacionados con la industria frigorífica. A mí lo que me Capaz que estás parece tomando la curioso, peor decisión para tratar de arreglar el problema. más allá del fondo de cada una de las posturas, porque también me excede el tema y el rubro, lo que me resulta curioso es que vos tenés, por un lado, un ministro que claramente a la hora de justificar la decisión que quiso tomar, la defiende con un argumento claramente proteccionista. Por otro lado, tenés el ministro de Economía que claramente entiende que se debe ser más abierto y que los precios deben estar más asociados al mercado y no a intervenciones que puedan de alguna forma proteger los precios para algunos de los actores de la cadena. Y se toma la decisión y después se va marcha atrás, o por lo menos se deja en un limbo la decisión y no se da ninguna señal ni de cuánto podría durar el limbo, ¿no? O sea, ya no la medida, porque la medida queda desestimada desde el punto de vista que Frati dice, bueno, esta es nuestra postura, ahora hay que ver qué pasa con los demás, hay que ver, vengan, presenten las solicitudes en este marco de incertidumbre y nosotros resolveremos, ¿no? Y ahí están participando todos, ¿no? El gobierno, porque Frati habla de algo que se decidió claramente con Presidencia y con el Ministerio de Economía, por algo lo salud, esa mesa se decidió que va a existir. Entonces, ante la diferencia, el gobierno lo que dice es, bueno, todavía no lo vamos a resolver, ustedes en todo caso presenten las solicitudes y después vamos a ver si para los casos concretos nos ponemos de acuerdo entre el Ministerio de Economía, entre el Ministerio de Ganadería y ahí que laude el presidente. Es rara como señal para ver, bueno, los que están pensando en hacer estas exportaciones, que no sé cada cuánto se hacen, y si se hacen en una época puntual del año, bueno, cómo toman decisiones en función de eso. Porque vos decís, bueno, Uruguay, el establishment tuitero creen en la economía abierta. Como dice Juanchi, critican medidas de este tipo. Pero ponele que no, que el gobierno decide ir por lo menos en este tema, hacia un corte más proteccionista. Bueno, ¿Qué tan? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Hasta dónde defendés la herramienta que estás utilizando? ¿Cuáles las reglas con las cuales se van a mover? No, en este momento no sabés. Falta la palabra del presidente todavía. Bueno, pero ese es el problema. Eso te da la sensación de que hay un elenco ministerial, un gabinete y una cabeza del Ejecutivo que todavía no se terminan de acoplar y funcionar con precisión. Porque vos tenés dos, en realidad, que vas acumulando. Una, que le dejaron pasar, ya estaba, ¿no? La compra de la estancia María de Dolores por colonización. Eso tampoco cayó bien en el mes, pero ya estaba. Pero eso fue una decisión muy, muy defendida por el Ejecutivo. Sí. O por lo menos el propio Sánchez la anunció. Hace poco Orsi salió y dijo que si había algún inconveniente o un vicio de que no fuera legal, que se echaba para atrás. Pero es claro que forma parte de los compromisos de campaña de gobierno. Ahí no hay. Acá, de hecho, hay un discurso, sorpresa hay un histórico de declaraciones de dirigentes del Frente Amplio en contra de utilizar la herramienta de suspender la exportación de ganado en pie. Es decir, acá tenés una innovación que no está en el programa y que va a contrapelo de discursivamente de quienes han sido ministros de Ganadería del Frente Amplio en administraciones pasadas, ministro de Economía, dirigentes, etc. Sí, ¿sabés que sí está en el programa? ¿Qué? Hacer una tanda, porque hay que seguir conversando. La Cabra no solo habló de la exportación de ganado en pie, también habló de otros temas que afectan a muchos uruguayos. En la fórmula, en este programa de streaming de Pablo Escorza, del Bicho Magal. También viene Álvaro Padrón, hoy entrevistado en Fácil Desviarse. Y asesor en asuntos internacionales del presidente Orsi. Exacto. Como para darle un encuadre. Para que sepan quién es. Y toda la música de Juanchi y Sapo. Vamos a escuchar para este arranque, ya que tenemos un día lluvioso al menos, no tan tormentoso, si bien hay una alerta amarilla que rige para buena parte del país. Y al menos yo escuché unos truenos hoy de mañana. Una canción que se llama The Storm, del año 2011, creo que es, de la banda Tedeschi Trucks Band. Es una banda que se formó de la fusión de dos bandas. Una es del guitarrista Derek Trucks y su banda, y la otra de Susan Tedeschi, la cantante Susan Tedeschi y su banda. En realidad, Derek Trucks y Susan Tedeschi son pareja. Fusionaron sus dos bandas y armaron esta banda que se llama Tedeschi Trucks Band. Bueno, ya tienen varios discos editados. El primero, si no me equivoco, es del 2011, que se llama Revelator.
El segundo es del 2013, que se llama Made Up Mind, y de ese disco vamos a escuchar esta canción, que es una canción que va en un increyendo, ¿no? Y al final tenés una parte muy colgada con Una las tormenta violas. tenés. Una tormenta de violas. The Storm. La semana pasada se llevó a cabo la cumbre de los BRICS, que tiene 11 miembros plenos, entre ellos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en conjunto representan cerca del 40% del Producto Bruto Interno Mundial y a casi la mitad de la población global. Y Uruguay participó de la cumbre, invitado por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, como también lo hicieron México y Colombia. La delegación uruguaya estuvo integrada por el presidente Yamandu Orsi, por el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, también estuvo el subsecretario de Ganadería y Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, quienes participaron en varias reuniones bilaterales. En la declaración final del BRICS, los países señalaron la importancia del sur global como motor de cambios positivos, especialmente ante los importantes retos internacionales, como el agravamiento de tensiones geopolíticas, la desaceleración económica, las rápidas transformaciones tecnológicas, las medidas proteccionistas y los desafíos migratorios. También transmitieron su preocupación por el aumento de aranceles impuestos de forma unilateral en referencia al presidente Donald Trump. Y bueno, el encuentro se hizo días después de que Trump anunciara aranceles del 50% sobre las importaciones brasileñas, después de acusar a Brasil de ataques a empresas tecnológicas estadounidenses y también de llevar a cabo una cacería de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, que enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en un complot para anular las elecciones brasileñas del 2022. Bueno, este contexto nos permite encuadrar la conversación que vamos a tener en los próximos minutos sobre política exterior en este gobierno de Yamandu Orsi con Álvaro Padrón, quien es hasta hace poco tiempo una persona que lo conocíamos a través de los medios, pero que hoy es asesor en asuntos internacionales del gobierno. Así que Álvaro, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Gracias por arrimarte a pesar de la lluvia y el frío. Sí, pero gracias a ustedes por poner estos temas sobre la mesa. No están últimamente, más allá de la noticia en sí, de los viajes, cuesta un poco dedicarle tiempo, ¿no? Y darle. Esta introducción que ya hiciste ya es un tiempo utilizado, poco común en los medios, y creo que, por lo menos yo valoro mucho que se dedique una parte del tiempo de la comunicación a la sociedad de algo que nos importa tanto y a veces nos resulta tan lejano, ¿no? Estoy seguro que mucha gente escucha todo eso y siente que no tiene nada que ver. Y sin embargo es impresionante cómo la política exterior hoy define nuestra vida cotidiana, nuestro empleo, nuestras relaciones sociales, nuestra capacidad hasta de pensarnos como sociedad. Entonces, bien, gracias a ustedes. Bien, ahora nos metemos con lo que fue este encuentro, con, digamos, lo que le dejó a Uruguay, lo que le puede traer a Uruguay. Pero para encuadrar también la conversación, tú en este momento asesorás a Presidencia en temas de asuntos internacionales, ¿a qué nivel? No, mi rol tiene que ver con un asesoramiento más general. Yo además no tengo un cargo, no quise tener esa lógica. Soy el secretario ejecutivo del CEFIR, que es un organismo internacional que está en Uruguay, que tiene como función justamente la integración regional, y tengo una relación personal de mucho tiempo con Yamandu Orsi. Acompañé a Yamandu en la primera etapa, incluso con el primer viaje que fue a Brasil. Y de allí en adelante he ido articulando un espacio que tiene que ver sobre todo con la integración regional. Mi rol más importante, que tiene que ver además con una experiencia personal desde el nacimiento del Mercosur, es el foco de la integración regional. Lo que pasa es que la integración regional hoy conecta con todos los temas, porque es desde la región que pensamos la política internacional, y por eso esto que acabas de mencionar de los BRICS, que en realidad, si te pones a pensar, hay como una sucesión de visitas. Esta fue una, pero Yamandu venía de Sevilla, de estar en una reunión muy importante desde el punto de vista de las Naciones Unidas sobre el desarrollo. Luego estuvo la cumbre del Mercosur, que interactúa de manera directa con esta conversación, este encuentro de los BRICS, y venía del periodo anterior de estar en la cumbre de la CELAC, que esto es muy importante, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, donde además asumimos la presidencia para el 2026, y hay un hilo conductor. Hablando de hilo conductor, y sobre esta introducción que acabo de leer, hay un hilo conductor en la relación
con Brasil a partir del gobierno de Mujica, ¿no? Hay que recordar que, amén de la buena relación que tenían Lula y Mujica, ese ejecutivo definió que su política exterior tenía que estar muy acompañando muy de cerca lo que hacía Brasil. Incluso usó una metáfora, Mujica no recuerdo. La del estribo. La del estribo, exactamente, ¿no? De subirse al estribo de Brasil y desde allí transitar el globo. Orsi fue acompañando a Mujica a visitar a Lula también. Es decir, hay un proceso, digamos, de años de relacionamiento con Brasil que, te pregunto, ¿se vio interrumpido de alguna forma en el gobierno pasado? No, y a ver, aprovecho para decir que también tiene que ver este rol mío con los 4 años de trabajo con Mujica. En materia de política internacional fui parte del acompañamiento a las iniciativas que él tomó, incluso bastante antes de que el Frente Amplio volviera a ganar. Las hacía incluso conversando con el propio presidente de la calle Pou, y de ahí viene esto que hoy llamamos el Consenso de Brasilia, que es como la siguiente etapa después de la UNASUR. ¿Se acuerdan? UNASUR, Sudamérica, un problema político de asociarlo mucho a la izquierda. El momento en que se plantea retomar esa senda, se decide no hacerlo con ese nombre porque no había consenso, y surge esta idea en una reunión que hizo Lula en Brasilia de hacer una reunión que se llamó Retiro. Estuvo presente de la calle Pou y todos los demás presidentes de América del Sur, y ahí surge esta idea del Consenso Brasilia que acompañó Mujica. Esto demuestra que estas iniciativas están incluso planteadas desde el gobierno anterior. Quizá las diferencias más importantes están en los énfasis sobre qué se entiende, desde qué lugar construir la política exterior uruguaya, y ahí hay una diferencia. ¿Se acuerdan las discusiones sobre el Mercosur del gobierno anterior? Este gobierno tiene una mirada mucho más convencido de que es desde la región que se construye la política internacional, y yo no diría exclusivamente con Brasil, entre otras cosas porque no hay debate de que nuestra relación con Brasil tiene que ser central siempre. Esto pasó con todos los gobiernos de la reapertura democrática, ¿no? Lo que hay es una afinidad política, eso es innegable. Hay una coyuntura en donde además hay una cierta contraposición fuerte de visiones en la región, y por supuesto en determinados temas hay más afinidad que en algunos gobiernos que en otros, pero yo ya no usaría ni el término de estribo, entre otras cosas porque los autos no tienen más estribo, entonces es difícil imaginar a qué te subís. Lo que yo me parece más claro es que lo que no podemos perder es el liderazgo de Brasil, y es muy bueno este enganche con lo de los BRICS, porque también ahí sí puedo usar una comparación con el gobierno anterior, cuando el gobierno de Lula invita al gobierno uruguayo a estar en el G20, que es la reunión de los 20 países más poderosos del mundo. Le tocaba a Uruguay presidir, y la política del gobierno brasilero es, cada vez que hace un encuentro de ese estilo, ahora el de los BRICS, intenta estar acompañado por la región. ¿Lo hace por solidaridad? Puede ser, pero fundamentalmente lo hace para mostrar al resto del mundo de que es el líder de la región, y que entonces, al venir él a la reunión, puede ser la del G20, o puede ser la de los BRICS, o puede ser la de la COP30, que es dentro de pocos meses, y también tiene a Brasil como anfitrión, le interesa mostrar su rol como líder regional. Vos podés hacer dos cosas frente a eso: acompañar y aprovechar para estar en una mesa que nunca estarías invitado. Uruguay no va a integrar nunca al G20, no va a integrar nunca los BRICS, por ahora, por lo menos en términos de... Pensemos un minuto el tamaño de Uruguay, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de, para estar sentado en esa mesa y no ser banquete, esa frase, ¿no? De que o estás sentado en la mesa o sos banquete. Bueno, lo que tenés que hacer es acompañar al que tiene condiciones de invitarte. Entonces, esto va a pasar mucho tiempo para que vuelva a ocurrir, porque Brasil, para ser de vuelta presidente del G20, va a pasar, entre otras cosas, una rotación de 20 países. Para ser de vuelta presidente de los BRICS va a pasar por lo menos 6 o 7 años. Entonces, en la medida que tenemos una oportunidad de estar en una reunión así, hay que aprovecharlo. Siempre con la lógica de que la prioridad es la región, que es donde además Uruguay tiene condiciones de influir. La pregunta es, ¿cómo se lo ve a Brasil? Yo creo que nadie discute que en la región es un líder claro. Si ampliamos la región, puede entrar en disputa con México,
pero acá es el líder más importante por la trayectoria de su diplomacia, el volumen de su economía. Pero en este mundo, justamente, que está en plena guerra comercial, en plena guerra económica y en plena guerra militar, en relación a la reunión del BRICS en Río de Janeiro, The Economist, la publicación británica, ponía: el presidente de Brasil está perdiendo influencia en el exterior y se está volviendo impopular en casa. Y en el primer párrafo ya plantea parte del problema que hay hoy en cuanto a alinearse en este mundo de conflictos de intereses entre China, Estados Unidos, China-Rusia, Estados Unidos, China, la herramienta del BRICS, Estados Unidos, democracias occidentales, OTAN. Dice: el 22 de junio, hora después de que Estados Unidos golpeara los sitios nucleares iraníes con enormes bombas destructoras de búnkeres, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado. Dijo que el gobierno de Brasil condena enérgicamente el ataque estadounidense, al que calificó de violación de la soberanía del derecho internacional de Irán. Esta fuerza del lenguaje puso a Brasil en desacuerdo con las democracias occidentales, que apoyaron el golpe, el ataque, o simplemente expresaron una mera preocupación. Irán está en los BRICS ahora, se unió en el año 2024, es decir, Xi Jinping también hizo un respaldo, quizá no del todo contundente, a Irán, porque tiene intereses muy importantes, ¿no? La línea ferroviaria China-Irán, el peso del petróleo iraní en la maquinaria industrial china. Entonces, en este mundo, con alineamientos que se vienen dando a partir de, o Estados Unidos, las democracias occidentales, la OTAN, o lo que está pasando del otro lado, que tendría de resumirse en el BRICS, ¿cómo tiene que jugar Uruguay ahí? Evitando tener como la disyuntiva de hierro de hacer una opción. Porque primero no somos Brasil, ¿no? Y Brasil con su autonomía y con, lo dijiste al pasar, ¿no? Una gran escuela de diplomacia internacional que trasciende los gobiernos ampliamente, no importa si es Lula. Quizá el momento más discutible de esto fue Bolsonaro, ¿no? Pero si no, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, y puedo seguir, Color de Melo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una de las claves de esta etapa, que está caracterizada por esa disputa bipolar, pero que no es una nueva guerra fría, es evitar la trampa de que estoy con unos o con otros, porque el mundo es mucho más rico que eso. Ese dilema lo tiene Europa ahora, que quisiera justamente salir de esa trampa, pero la guerra la colocó ahí. Tener una guerra en la frontera hace que sea medio difícil esto que yo estoy diciendo. Pero América Latina tiene condiciones de hacerlo, como tiene condiciones África, como tiene condiciones un montón de países que no acepta la idea de que tiene que ser una opción u otra. Porque, por ejemplo, en la lógica de los BRICS, que repito, Uruguay no es miembro, fue invitado, lo que vos tenés son mercados absolutamente imposibles de no registrar. Hoy es China es el principal socio comercial de toda América Latina. Entonces, no tengo que ni discutirlo desde el punto de vista ideológico, porque ya ven que dos gobiernos tan distintos como el de Lacalle Pou o el de Orsi ponen una priorización así. De hecho, el gobierno anterior quería un TLC con China. Entonces, uno podría decir, bueno, pero eso es una gran audacia. En primer lugar era inviable, pero suponiendo que fuera viable, en esta clave que vos estabas planteando, parece ser una opción radical de jugarse en esta disputa bipolar a esa opción. Y no, es una cuestión de pensar en cómo comerciás y cómo no aceptás que se te limite ninguna de las opciones en función de una cuestión ideológica, porque hacer comercio no significa una adhesión ideológica. Eso está claro, pero pesan las señales, porque hoy en día lo que tenemos es una guerra económica que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está aplicando una suerte de política del Big Arancel, ¿no? Que en algún momento Teodoro Roosevelt aplicó a principios del siglo XX la política del Big Stick, del gran garrote, es decir, hablar con todos los países, pero ante un conflicto de intereses, utilizar el poderío militar. Lo que está utilizando ahora Trump es el gran garrote del arancel. Lo tuvo con Brasil, ¿no? Bueno, perfecto, hay cosas que no me gustan de Brasil, 50% de arancel.
Y ese presidente lo que genera es cierta incertidumbre. Entonces, entiendo que de pronto Uruguay sea un país chico, con una buena relación con Estados Unidos histórica, pero a estar en un lugar donde hoy las señales políticas son importantes y tenés un presidente que actúa de una manera a veces un poco impulsiva en una de las principales potencias del mundo, ¿cómo cuidás los mensajes para decir, bueno, no, entiéndanme, mirá, yo lo que quiero es comerciar, no estoy ni alineado con esto, ni estoy alineado con nadie. A mí me interesa los mercados, me interesa comerciar, esa es la postura de Uruguay. Sí, es un dilema y es un problema que hay que, porque además el casi que dijiste del gobierno norteamericano no es un casi, ¿no? O sea, la forma en que practica hoy esta, digamos, forma de señales o de relacionamiento, y no tiene que ver incluso con aspectos como, por ejemplo, la reunión de los BRICS solamente, porque Japón, lo que acaba de hacer con la Unión Europea de vuelta, lo que hace con su principal núcleo de interés, que fue el llamado NAFTA, ¿se acuerdan? ¿No? Fue el Tratado de Libre Comercio más grande de la historia entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, es muy difícil llegar a una interpretación de la lógica con la que se está comportando como para que tengas un hilado tan fino y no intentes igual tener una política, porque la peor política sería no hacer nada en un mundo como este, ¿no? En donde necesitamos imperiosamente generar comercio, porque lo que está pasando es que la guerra comercial está trayendo un retroceso histórico, y ahí hay que entender algo más de fondo. Y esto es muy importante para medir la correlación de fuerzas cada vez que uno toma una decisión. Estamos frente a un cambio hegemónico en el mundo. Este no es un momento cualquiera. No es que apareció un presidente un poco especial que toma estas decisiones. Él no es la causa, es la consecuencia. Estados Unidos está en un declive que claramente tiene que ver con una transición hegemónica en aumento del poder. En principio era comercial, productivo, recuerden la idea de la fábrica barata china, y finalmente ya es tecnológico también. Es decir, la China actual era inimaginable hace 30 años. Vos acabas de dar las cifras de los BRICS, ¿no? Te digo, la mitad de eso lo explica China. Entonces, hoy es un actor absolutamente ineludible del concierto internacional, y gran parte de lo que está ocurriendo es que el orden mundial que teníamos, sobre todo el que surge después de la Segunda Guerra Mundial, no daba cuenta de esta nueva situación y de esta correlación de fuerza. Entonces, en esa tensión es que aparece este tipo de política internacional de Estados Unidos, no es al revés. Entonces, uno, claro, ve a Trump y lo piensa como alguien que va a la ofensiva, ¿no? Pero en realidad es una actitud defensiva. Fíjense qué paradoja esta época. A mí me lo decían hace unos años y decía que era de ciencia ficción. Estados Unidos, que inventó junto con Inglaterra el libre comercio y ordenó el mundo con esa perspectiva, hoy es proteccionista y se encierra. Y la China comunista te habla de globalización, de libre comercio, de multilateralismo. Es una cosa que si lo decías hace un tiempo, te iban a decir, es una estupidez. Pero entonces, Se dio vuelta la tortilla. Una cosa que plantea Juanchi, y te lo bajo a tierra un ejemplo concreto, ¿no? Es los peligros potenciales de alinearse a los BRICS y a Brasil. Por ejemplo, en esta arbitrariedad arancelaria que está aplicando Trump, ¿no? Hoy día el principal país de exportación de carne es Estados Unidos por hay una falta de stock local, ¿no? Y a su vez Brasil acaba de recibir una fuerte suba arancelaria que obviamente va a repercutir en la exportación de ganado. ¿Eso que hace? Beneficiaría eventualmente a Uruguay. Entonces tenés ventajas comparativas producto de esta locura comercial. ¿Es conveniente dar la señal que vos estás alineado con Brasil cuando a su vez tu principal rubro exportador se vería beneficiado por las sanciones que se le aplicaron a Brasil? esa lógica la podés aplicar a un montón de productos y te puede dar al revés. Brasil, por ejemplo, con la política que está llevando Estados Unidos con respecto a, por ejemplo, a la soja, se ha enriquecido vendiéndole soja a China. O sea, hay que tener mucho cuidado y tener, en todo caso, una mirada más estratégica. Y por eso yo insisto tanto en el cambio profundo que se está dando, porque si no mirás lejos en política internacional, no se puede tomar decisiones y cambiarlas a cada rato. Por eso es tan importante un debate serio en Uruguay para que la política internacional en esta clave dure bastante tiempo. Y yo estoy bastante de acuerdo, más allá de que no era viable un TLC bilateral Uruguay-China,
era bastante lógico, y de hecho está ocurriendo ahora, de que con el debate que se dio dentro del Mercosur, la agenda próxima es una negociación Mercosur-China después de lo que acabamos de ver en la cumbre de Mercosur, en donde una parte de Europa que no está dentro de la Unión Europea firma con el Mercosur, obliga cada vez más. ¿Ustedes por qué creen que la Unión Europea ahora está aceptando la negociación con el Mercosur después de 20 años? Por esto que estamos hablando. contexto. Y es que con eso van a agradar a Estados Unidos, les aseguro que no. Miren el lío que tienen para adentro con Francia, con los... Entonces, a esto que están diciendo ustedes le está pasando a todo el mundo. Esta especie de dilema sobre cómo evita quedar asociado a una supuesta bipolaridad que yo me niego a aceptar. Y acá viene una cosa que no es solo comercio, es pensar el nuevo orden mundial. Nosotros ya nos perdimos en la generación del orden anterior la oportunidad de influir mínimamente como región, como América Latina. Y eso se ordenó de una manera vinculado a los triunfadores de la guerra y sobre todo al norte. Por eso una parte de la discusión de los BRICS tiene que ver, vieron que se habla del sur global, o sea, hay una reivindicación de que lo que se construya a partir de ahora, defendiendo el multilateralismo, sea más equilibrado en relación al conjunto del planeta y no solo a una parte. Entonces, estoy diciendo algo que puede parecer medio abstracto, pero miren que es muy importante después, incluso para el aterrizaje en temas productivos y comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque si no entendemos lo que está pasando, es muy difícil que uno tome decisiones estratégicas, porque si no, vas a terminar atrapado con las presiones de sectores. Me tocó participar, ahí empiezo yo a dedicarme al tema internacional, en el ingreso de Uruguay al Mercosur. Había polémicas similares, ¿eh? Nosotros en ese momento tuvimos que tomar una decisión estratégica. Deben ser de las políticas más importantes que se adoptó desde la reapertura democrática. Costó carísimo. El 30% de la industria uruguaya desapareció por el ingreso de Uruguay al Mercosur. Entre otras cosas, yo era en ese momento dirigente sindical, me encargaba del Mercosur, tenía que ir a poner esta cara, por ejemplo, a una empresa como FUNSA, que cerró por el Mercosur. Y ahí había un sindicato muy fuerte, era una de las empresas emblemáticas de Uruguay, y desapareció porque Uruguay, al ingresar al Mercosur, tuvo que abrir la frontera para el ingreso de los neumáticos de Brasil y de Argentina, que antes se compraban por contrabando en la frontera. Y si no, lo teníamos que pagar más caro aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre va a haber alguien que pierda y que gane, y hay que tener mucho cuidado de que las decisiones no estén asociadas a esas miradas sectoriales. Entonces, pusiste el ejemplo de la carne, pero viste el rebote que puede darse, porque a veces quedándote en determinada situación, lo que perjudica a otro país te beneficia a vos, o viceversa. Yo creo que este debate, por ejemplo, es muy interesante en Argentina. Vieron que Milei tiene la concepción de tener un TLC con Estados Unidos. De hecho, lo ha planteado desde la última cumbre del Mercosur aquí en Uruguay y esta que se hizo ahora en Buenos Aires, y sin embargo él no dice en ningún momento, ya abandonó esa idea, aunque lo diga, en la práctica no lo hacen, de que tienen que cortarse solo. ¿Por qué? Porque ahí viene otra cuestión clave, la interdependencia que hoy tenemos a nivel de la región. O sea, el comercio cuando aterriza en el territorio es mucho más que comercio, son cadenas productivas. Las empresas que, sobre todo las del exterior, que están en el Mercosur, ya no piensan país por país, piensan en la lógica regional. Y quiero decir otra cosa, que en general se discute mal, Uruguay tiene un atractivo en tanto esté dentro de la región. ¿Alguien cree seriamente que en cualquier parte del mundo interesa a Uruguay por su mercado? Primero, que es un mercado bastante abierto. Segundo, que somos 3 millones y poco. Entonces, ¿qué ofrece Uruguay para una negociación con el resto del mundo? La capacidad de estar dentro de una región para que quien invierta aquí pueda acceder al mercado ampliado y particularmente al mercado brasilero, que es el más protegido. O al mercado internacional. Como plataforma, sí, claro. Pero siempre desde la lógica de que te estás metiendo adentro del Mercosur. Pero ¿cómo está la relación entre Argentina y Brasil en este momento? Y yo creo que la prueba la dio la cumbre del Mercosur. Entonces vos vas a ver estéticamente dos figuras, además parecía hecho por un guionista, ¿no? Tenía que pasarle la presidencia a Argentina, Milei, a Brasil, Lula. Por lo tanto, se tenían que sentar uno al lado del otro, tenían que darse la mano, tenían que saludarse. Hay una realidad, que es que frente al discurso, la realidad luego ordena. Y este semestre fue un aprendizaje enorme. Por eso hubo 3 reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, siempre hay una sola, previa a la cumbre del Mercosur. Hay mucho trabajo detrás y sobre todo hay muchos intereses. Lo que hoy más pesa
para mantener la integración regional, que les digo, es un gran sobreviviente el Mercosur, porque se ha dicho que se muere no menos de 20 veces, y sin embargo ahí está, y ahora no solo está, sino que pasó una cosa muy interesante. Yo soy de la teoría de que el Mercosur está entrando en una nueva etapa. Primero, porque encontró una fórmula de flexibilización, en particular le dio a Argentina la oportunidad de tener excepciones en el arancel externo común para poder, no un TLC con Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere firmar más TLC, no quiere firmar TLC, está en una política que dice, yo lo que quiero es negociar aranceles para supuestamente, y esto me hace acordar una cosa que dijiste sobre Brasil, supuestamente corregir lo injusto que es el mundo con Estados Unidos. Ustedes saben que Brasil tiene balanza deficitaria con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le vende más a Brasil de lo que Brasil le vende a Estados Unidos. Entonces, el discurso ese de corregir una injusticia, que es el gran relato que tiene Trump hacia su público. Y eso hay que entenderlo. Trump siempre le habla a su gente. No está hablando, ya no es la potencia que pretende tener un relato para el mundo. Ahora, por eso yo digo que está a la defensiva, es un relato hacia su público para explicarle que el resto del mundo les quitó empleo, se abusa de sus condiciones, no pagan los europeos a la OTAN como ellos pagan para defender al mundo desde el punto de vista militar. O sea, con todo ese relato ha convencido que 70 millones de norteamericanos lo voten. Bueno, ese relato no es correcto con Brasil, porque el comercio de Estados Unidos con Brasil beneficia a Estados Unidos. Si hay una arbitrariedad vinculada a afinidades con Bolsonaro o afinidades con Musk, porque Twitter tuvo problemas en Brasil. Eso ya es el colmo, porque ahí directamente hay una injerencia. Y les digo una cosa, es un gran espaldarazo para Lula. ¿Saben lo que está pasando hoy en Brasil? Que hay una cantidad de sectores que no son afines a este gobierno que se están alineando con una actitud de decir, nosotros no podemos. Hay un cierto nacionalismo, ¿me explico? Sí, no, claro. Entonces, en el caso de Brasil nunca es cierto nacionalismo. Y le pega a Bolsonaro. Bueno, y le pega a Bolsonaro. Y ahí anda el pobre Bolsonaro diciendo, paren, porque yo tengo que... Y se le empiezan a soltar. Queriendo ayudar a Bolsonaro, Trump está ayudando a Lula. Esa y sería los una sectores posible económicos, conclusión. que son muy importantes, siempre hay que entender Brasil por tres patas. La industria paulista, las Fuerzas Armadas y Itamaraty. Son tres componentes casi inamovibles. Ahora, con la lógica de Bolsonaro, entró un poco la iglesia evangélica y lo que se llama las 3B, ¿no? El buey por los sectores rurales, la bala por los sectores que empujan el armamentismo y las iglesias evangélicas. Pero si no, la estructura brasilera de mucho tiempo tiene que ver con estos tres grandes componentes: la industria paulista, Itamaraty, su política exterior, y todo lo que significa, digamos, la lógica desarrollista de ese país. Eso le pasa por arriba a cualquier partido político, salvo la irrupción, que eso está pasando en varias partes del mundo, de esta especie de ultraderecha populista que conecta con una parte emocional de la gente. Entonces, ese Brasil que a Lula... Pero Lula y Milei están dispuestos a jugar espalda con espalda, porque, por ejemplo, una de las noticias de las semanas es la posibilidad de que Uruguay intermedie entre la relación de Argentina con Brasil. Y fue lo que se hizo en esta cumbre, ¿no? Y durante el semestre. Bueno, y entonces voy al siguiente paso. ¿Qué tan cercanos pueden estar Lula y Milei para alinear, en definitiva, los intereses de Argentina y Brasil? Que, por supuesto que por momentos están alineados. Es decir, cuando se trata del arancel externo común, están alineados. Algo que Uruguay se queja y se queja solo. La interdependencia que existe, que se fue disminuyendo entre industrias de ambos países, bueno, es innegable. Ahora, cuando mirás la política exterior, ya es más difícil, ¿no? Milei se abraza a Israel, Brasil está en el BRICS, es decir, lo que te acabo de leer sobre Irán. Entonces, una cosa son los intereses comerciales que pueden decir, bueno, vamos a tener que jugar juntos como región. Otra cosa es cómo se paran y se perfilan desde el punto de vista político en este mundo. Y si te fijas, la solución fue no meterse en esos temas. Entonces el Mercosur, con un pragmatismo que yo creo que es de este momento, y por eso hablo de una nueva etapa, entiende que lo que hay que hacer es avanzar con los temas en donde tenés acuerdo. Entonces el Mercosur no se expresa sobre cosas en las que no va a haber acuerdo, y se concentra en las que tienen que ver con esa materialidad que la integración sí permite. Y que además está condicionada por la realidad, no por los discursos.
Entonces, para que tengas una idea, Vaca Muerta, una especie de mina de oro que acaba de aparecer. Argentina tiene esa cosa increíble, ¿no? Que es como infinita en materia de recursos. Entonces, es increíble cómo todavía no la han hecho desaparecer a ese país con la política que han tenido en los últimos 50 años. Bueno, sin embargo, ahí subsiste cada vez encontrando este tipo de situaciones. ¿Qué hace Argentina con ese energético? La clave es poder venderle a Brasil, a la industria brasilera, gas. Entonces, o otro componente para hacer más fuerte todavía, gas licuado a China. Son los dos grandes mercados para explotar esa riqueza increíble, para lo cual además tienen que tener plata, porque si no, no pueden... Necesitan inversión para poder explotar. Entonces, ahí viene lo que yo hablo de interdependencia, que eso, créanme, que le pasa por arriba a las ideologías. Y le pasa por arriba a los gobiernos de turno, o los gobiernos de turno son capaces de entender que frente a eso tienen que generar consensos. ¿Qué tenés que hacer? Evitar poner sobre la mesa una declaración en donde sabés que no va a haber acuerdo. Y esto fue lo que pasó en estos 6 meses. Miren que al principio, ¿se acuerdan el discurso de Milei cuando todavía estaba la calle Pou de presidente? ¿Se acuerdan además qué pasó ese día? Vino la presidenta de la Unión Europea, Úrsula, a decir, vamos para adelante con el acuerdo. Ese marco generó, primero, las condiciones para que no hubiera una ruptura. Había una hipótesis de ruptura en esa reunión. Había una hipótesis de ruptura. ¿Quién la manejó? Tenía 2 discursos el presidente argentino. Y había uno que era fue muy duro igual, y conceptualmente el discurso fue muy duro sobre su concepción de la integración regional. Sin embargo, la práctica luego es la de avancemos. Y en la práctica estamos avanzando. Creo que también hay que reconocer que Brasil está entendiendo que tiene que haber determinadas flexibilidades. Y que tiene que haber, sobre todo, y yo creo que esta es la novedad, una agenda externa del Mercosur potente. Y si a eso le suman algo que tampoco pasaba, 2012 fue la última vez que un país pidió el ingreso al Mercosur, que fue Venezuela. Luego lo pidió Bolivia y ahora lo está pidiendo Panamá. ¿Ustedes creen que a un proceso que está muerto o que está en vías de extinción se le suman países? No estoy hablando además de países, son muy diversos desde el punto de vista ideológico, Panamá es un gobierno conservador, Bolivia es un gobierno de izquierda, Peña es un presidente conservador. O sea, estamos aprendiendo algo muy importante. Los procesos de integración no pueden depender de ciclos políticos. Bien. Álvaro, hacemos una tanda y nos metemos con otros asuntos. Por ejemplo, ¿no? ¿Podemos seguir? Perfecto, gracias, porque pensé que teníamos que liberarte. Entonces te pregunto, ¿tenés alguna idea sobre qué sucedió con ese anuncio de Cancillería de traer palestinos que viven en el West Bank? En Cisjordania. En Cisjordania, a través de un convenio con la FAO. O sea, fue una de las formas que tuvo este gobierno de decir que iba a tener algún tipo de acción propositiva ante este conflicto que se está llevando miles de vidas. No estoy encima del tema, pero fue una iniciativa que requiere de mucho tiempo de gestión porque es la identificación de personas. El marco claramente es la FAO y la experiencia, sobre todo de Uruguay, de poder desarrollar prácticas en materia de estrategia de alimentación pero yo creo que ahí el esfuerzo, lo que hay que entender, y en esto sí creo que es muy importante el debate, es que Uruguay tiene que plantearse, más allá de declaraciones, ¿qué puede hacer en la práctica? Algo parecido ocurre con Venezuela. Se pueden tener declaraciones y saludos a la bandera, o dicho de otra manera, saludar a la tribuna, ¿no? O se puede tener una actitud, aunque cueste, de decir, esto es lo que nosotros podemos ayudar a hacer. Ahora vamos después con Venezuela, pero por ejemplo, en el caso del gobierno uruguayo queriendo traer a través de este programa de la FAO a gente de Cisjordania, cuando en realidad, si bien en Cisjordania hay también problemas, ¿no? El problema principal está en Gaza y en los gazatíes. Sí. Nos llama un poco la atención que el gobierno ponga foco en esa otra población. Yo no sé si en foco, era como esto que yo estoy diciendo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es una pregunta que la verdad habría que hacerse, ya no solo como país, habría que hacerse como colectivos. ¿Qué podemos hacer frente a ese desastre que vemos todos los días pero por televisión? ¿qué se puede hacer? Y yo creo que lo primero es no ser oportunista y querer que vamos a dormir tranquilos con la almohada simplemente haciendo declaraciones.
Y vuelvo a poner... ¿Pero qué sería ser oportunista? Oportunista es simplemente querer quedar bien con una parte del público, el tuyo, el de los otros, es decir... Lo que pasa es que ahí justo ingresás en un tema que viene siendo un problema para un gobierno de izquierda y para un gobierno del Frente Amplio. Sí, sí. Es decir, vos tenés una línea histórica de cómo se manejó Uruguay con Israel en materia diplomática, que por supuesto viene de hace décadas, pero quizás el punto más importante en esa línea histórica sea la votación en la ONU de 1947, la resolución 181 que creó los dos estados. Los dos estados. Y que Uruguay fue de los que votó favorablemente. Hubo 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. Desde allí se constituye una amistad diplomática entre el Estado uruguayo y el naciente o recientemente creado Estado israelí. Y ahora vimos cómo eso parte también al medio, a la izquierda. Por un lado, una resolución del Frente Amplio de junio hablando de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Por otro lado, el canciller Lubetkin evitando hablar de genocidio. Y las palabras importan mucho. Sí. Por algo alguien las utiliza de alguna manera y otros prefieren y los no roles utilizarlas. son distintos. Pero ¿cómo vos resolvés ese conflicto interno? Porque de los votantes, los que te llevaron al gobierno, buena parte te están gritando: pará, ¿qué estás haciendo? Ponete de un lado y expresá una condena clara de que Israel está cometiendo un genocidio. Y ante eso, vos querés quedar medianamente bien con parte de esa tribuna enfurecida, haciendo una propuesta que en el fondo, que no sea hiriente lo que digo, ¿no? Para nadie, ¿no? Es más bien ridícula. Es decir, está perfecto, no podemos decir que es un genocidio. Vamos a proponer traer a algunos agricultores de Cisjordania, que ni siquiera es Gaza, para que vengan acá a Uruguay. Entonces, ¿cómo resolvés un problema que tiene claramente un partido que está pidiendo que el gobierno se exprese de una manera más clara y contundente y un gobierno que tiene que ir haciendo equilibrio con el uso de las declaraciones y las palabras? Lo primero es que una cosa no fue para quitar la otra. O sea, la iniciativa sobre hacer algo no es evitando la declaración. La declaración de Uruguay como gobierno es muy clara y efectivamente no usó la palabra genocidio, usó la palabra masacre. Porque la caracterización de genocidio ubicaría al país en un lugar distinto, incluso en discusiones de... Ya claro, para el gobierno uruguayo esto no es un genocidio. Pero ¿por qué digo esto? Porque no es lo mismo el rol del gobierno que el rol de la fuerza política. El gobierno representa el conjunto del país y por lo tanto se tiene que hacer cargo de un patrimonio histórico en donde, por ejemplo, lo que sí hizo fue cambiar el voto después en Naciones Unidas. ¿Pero eso tipifica como un genocidio o no para vos? ¿Cómo? ¿Tipifica como un genocidio o no lo que está pasando? Importa poco mi opinión personal, la verdad. No lo quiero decir porque no es un problema de opinión personal. Yo creo que lo que hay que hacer es asumir los roles que tenemos. Entonces, el gobierno... Pero ¿son opiniones subjetivas las que están en juego? No. ¿O en realidad, en relación a lo que define la ONU como genocidio, lo que está pasando en Gaza encuadra como tal? La ONU tampoco se refiere a esto como genocidio. Y estas conversaciones con el secretario general Guterres han estado permanentemente en la pregunta clave que es ¿cómo ayudamos? Y esa coordinación ha sido permanente entre el gobierno uruguayo y el secretario general de Naciones Unidas con esta obsesión. ¿Cómo ayudamos? No cómo agregamos leña al fuego. Y repito, porque después lo podemos comparar con otras actitudes de Uruguay en situaciones que nos cuestan muy caras, porque esta genera este problema, estas discusiones, pero la de Venezuela nos viene acompañando hace años, ¿no? Como algo que tiene un costo político, digo. Entonces, para mí es una actitud. Uno puede querer sacarse las ganas o querer hacer algo constructivo. Pero perdón que sea insistente, claramente no parece de gran ayuda cuando a diario se bombardea Gaza y mueren inocentes, que la contrapropuesta es decir, bueno, vamos a traer un par de agricultores de... Es que nunca fue pensada como una contrapropuesta. No, una cosa no quita la otra. ¿Así sonó? Bueno, sí, pero puede haber un problema de comunicación. Una declaración que habló de masacre, y te quería preguntar esto, o sea, genera la discusión masacre versus genocidio, ¿es ruido para los intereses internacionales del país? Es una definición distinta para cómo se trata después los temas. Bien. Y eso es muy importante, en términos del derecho internacional. Ahora,
Lo que yo también digo es que las cosas no se quedan quietas y lo que está pasando es cada vez peor. Y por lo tanto, si ustedes observan, ha habido un escalamiento en la dureza de las declaraciones, no solo del gobierno uruguayo, sino de buena parte del mundo. Y eso también es muy importante. Cómo se ayuda construyendo consensos a nivel internacional para generar ciertas situaciones. Entonces, lo que quiero con esto no es justificar, lo que quiero es explicar. Y la razón tiene que ver con una obsesión, que es cómo ayudar. Y repito, y no cómo quedar bien. Aun cuando se corran riesgos, y yo creo que este riesgo se corre, es clarísimo que genera molestias en algunos sectores, del mismo modo que cuando uno agrava las posiciones, empiezan a haber reacciones del otro lado. Entonces, como gobierno hay que ser muy responsable con eso. Y la fuerza política tiene otro rol, y tiene el derecho de, hasta por su correlación de fuerza y por la lógica con la que construye sus posiciones, de tener... Y eso no solo pasa con la política internacional, lo van a ver hoy de tarde con el diálogo social, en todos con los temas impositivos, con, no sé, cada tema va a generar una tensión entre la fuerza política, su programa, sus discusiones internas y la capacidad del gobierno de avanzar con una agenda que ya no solo representa a la fuerza política, sino al conjunto del país. Bien, te tenemos que liberar, Álvaro, lo sabemos, así que agradecerte por estos minutos. Por favor. Álvaro Padrón, analista, A ustedes. asesor de Yamandu Orsi en asuntos internacionales. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un abrazo. Fácil se impone. Fácil desviarse. Último mensaje llega Juanchi. Hola, recién pongo, habla el Chavo Fuchs. El Chavo Fuchs. ¿Había un parecido en la voz de Álvaro Padrón y el Chavo Fuchs? No, para mí el Chavo Fuchs tiene una voz más como aguardentosa. ¿No? ¿No te parece? Sí. Padrón también tiene una voz grave. No sé si tan aguardentosa como el Poneme al Chavo ahí, Alvin, así. Y Álvaro Padrón también, vamos a buscarlo ya que estamos. Pero recién estuvo. Sí. No tenés como el registro de su voz todavía en la No. cabeza. También hablaba así. Es difícil hacer una entrevista con una persona que hable así. No. Y más si estás hablando de política internacional. Los BRICS son muy importantes para la inserción internacional de Uruguay. Respuesta final. No te presiones. Vamos con las opciones. mejor. ¿Viste? Vamos a nivel muy. Vamos a Sarandí. Si es octavos o cuartos, para mí es octavos. Sí, mucho más. Claro, esta Cavernosa, ¿no? profunda, de cantina. Sí. ¿Buen periodista el Chavo Fuchs? No Atildado. podría evaluarlo. Es un buen panelista. Es un buen panelista. Yo lo veo ahí con el Pollo Viñuelo siempre los mediodías, ¿no? Y él, y te das cuenta que está como un par de escalones por encima del resto, ¿no? De los que quieren llegar a ese lugar en algún momento. Chavo tira 2 o 3 palabras cada tanto y marca la cancha. Mea la cancha. Tiene trayectoria en eso de la discusión futbolística. Sí. Tiene voz también, ¿no? Claro. ¿Cuánto botox que tiene el Pollo Viñuelo, eh? No juzgo cuerpos ¿Quién no? ajenos, pero está Pero salado. lo acaba de juzgar. Sí, no, bueno, jugar no, me sorprende la cantidad de botox que tiene. Estaba como muy pinchado. Bueno, pero no se deformó todavía. Sí, para mí se formó. El Pasó problema el del punto de Botox es cuando vos empezás a perder la expresión de la cara por tanto que te pinchás. Sí. ¿No? Está camino de eso, como Tinelli. Y claro, exactamente. En un momento vos tenés que hacer tenés que hilar fino entre la agradable experiencia de la vejez y sus marcas con el pasarte al lado de ser un muñeco inflable. Donde todos se parecen a uno al otro. O sea, hay un punto en que las personas botoxeadas son muy similares en algunos rasgos. Eso es un tema apasionante, ¿sabes? Porque está atado a la lucha existencial. A detener el reloj. Claro, a la inexorable. El inexorable paso de los años. Sí. El espejo, el retrato de Dorian Gray. Me viene mucha cosa a la cabeza. Entonces vos decís, estoy envejeciendo, ¿cómo me gustaría verme más joven? Y bueno, te podés poner un poco de botox, viste, esto, cuidarte, la comida, ya esto, Pero llega un momento en el cual vos no te sentís lo suficientemente joven y empezás con la adicción al botox. Con un consumo problemático de botox. Sí, existe. Y en un momento ya, decís, pero ¿quién es esta persona? ¿Y por qué lucha tanto
contra el rostro que le va a dar naturalmente el paso de los años? ¿Viste la película de ¿Cuál es la raíz profunda de ese problema psicológico existencial? Tiene que ver con la finitud de la vida Claro. y con el miedo a que se extinga. Entonces, vos de alguna forma pensás que deteniendo el envejecimiento externo, No, pero podés hacer detenés ese convencimiento. el envejecimiento interno. Vos decís que vos te mirás al espejo y decís, estoy bárbaro. Estoy bárbaro, aparte me estoy cuidando, como bien, no sé qué, me hago chequeos. Pero sin embargo, va a haber un momento en que está. La piel va a estar lisa, pero tu cuerpo va a estar totalmente derruido. Pero es un problema justamente de lo que te devuelve el espejo. Ujú. O sea, porque vos te mirás ahora al espejo. Me miro la cámara ahí. Sí, mirate a la cámara, te mirás a la cámara. Me veo bien, ¿eh? La En verdad que. Está bien, para un tipo de tu edad, prolijo, pelado, barbudo. Vos te mirás ahí. ¿Y qué edad pensás que tenés? No, No, dale, en serio, 19. digo. ¿Eh? 19. No, 19. No, internamente. No, No, pero internamente no. Yo te No, digo mirá, relación Juanchi. estética edad. Te está metiendo un tema que yo del cual estoy reflexionando mucho justamente. Cuando uno se mira al espejo y dice, vos, yo tengo esta edad realmente. La edad de mi cédula. Digo, quizás sí. Yo estoy entre los 40 y los 50 y podría pasar perfectamente por una persona de 41 o de 49. Creo. Esa es mi percepción. Sí, está bien, es un rango razonable. ¿Qué opina el resto? Me interesa. No, es un rango razonable. ¿Sabes por qué? Porque no te desarrugas en la frente, aparte. No te desarrugas casi vos. Casi no tengo arrugas. Vos Para mí, no necesitas decir botox. 49 es mucho. Yo te diría que entre 41 y 45, sin problema. Claro, a vos lo que te hace más viejo es la barba. Vos te afeitás por completo y quedás en los 40 Claro, capaz. la Y barba barba canosa cana. te da más de 40. Pero menos de 45, tranquilamente. 41, 42, sin que nadie dude. Bueno, ahí tenés. O sea, estoy bastante cercano en mi percepción de lo Sí. que me arroja el espejo. Sí, sí. Y, después- y a Juanchi si le pones 2 cadenas más, son 22 o 23. Yo tengo, al contrario del sapo, yo tengo muchas arrugas en la frente. Ahora, ahí en la cámara de YouTube no la registra. Ahí la registras Ahí. un poco más, ¿ves? Cuando frunces el ceño. Aparte de las ojeras que tengo, que claramente parezco un vampiro. Está mejor ojeras que antes, te quiero decir. No, porque no estoy durmiendo también. ¿No? Capaz que los nervios del regreso, no sé qué pasa. Me despierto muy temprano, es ilógico. 6 de la mañana, 6:15. Me gusta despertarme temprano. A las 7 sería razonable si no tengo que salir corriendo a ningún lado. Claro. No, viste que también dice que a medida que pasa el tiempo dormir menos. Javier García siempre lo cuenta, se despierta a las 4 de la mañana y empieza a escuchar Radio Argentina. Yo me despierto a las 3, a las 3 me despierto ahí ya. Pero bueno. Ah, bueno, esa es la otra. Ahí es donde ves el avance de edad. Ahí ves, notoriamente el avance de la, En la próstata. en la próstata. Chicos, lecciones de dos personas de 47 años. sí. En un momento te empezás a levantar inexorablemente a mitad de la noche a orinar. ¿Más de una vez? Depende de lo que haya tomado en la previa. Si tomé cerveza o tomé un refresco en abundancia, Yo estoy tomando mucho mate y a veces me pierdo 2, ¿eh? sí. Agua. Y vengo Yo zafando. tengo 35 y estoy en una fija, seguro. Ah, Bien. Vengo zafando de la. sí, bueno. Zafé en la última, viste que te hace un análisis de sangre y en Sí. función de lo que te arroja el análisis, no es necesario hacerte. No sé el nombre. ¿no? Médico. Sí, ¿Cómo es? sí. El tacto rectal no es, pero. Sapo, 62% de los encuestados en el chat de YouTube te ven más de 41. Me ven más de 41. Sí. Y bueno, sí. Yo pero el tema es el tope. Yo digo entre 41 y 49. O sea, como de mínima 41, de máxima 49. Ese es como mi rango. Es duro, ¿eh? Es un buen momento para pasar una canción y tal vez pasar a temas más luminosos. Pero ¿qué? Estamos celebrando que la próstata entró en nuestras vidas. Pasar una canción sobre próstatas. Eso por un lado, ¿no? La próstata llega a tu vida, te enterás de que existe la próstata, pero mirás al espejo, Wenchi. ¿Viste la sustancia de la película de Demi Moore o no? Eso te quería preguntar. ¿Sabes que no la vi?
Bueno, ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? no sé si está en plataformas. ¿No está en plataformas? ¿No está en plataformas? Está anotadito, ahí, dígalo. A ver, Tanito. Anotadito. Está en Movie. No la tengo esa. Muy, No sé cuál es. muy pirateiro. ¿No? Movie es la aplicación para el cine de autor, el cine de vanguardia. Pero, cine intelectual. ¿pagás o es MUB-I. Te la puedes bajar. Ah, te mirá. puedes bajar. Y pagás. Sí, tiene algunas cosas que son gratis como todas, pero en algún momento tienes que pagar para seguir. El primer caramelito va gratis, Sí. ¿no? Nuestro Tarkovsky del Sol, el Tanito, obviamente recomienda cosas crema. ¿Y qué música. pasa con la sustancia? No, Tengo que mirar. que tiene que ver justamente Con esto que estamos hablando. Con esto estamos hablando, de una mujer que ve como las arrugas, la papada, toda su piel se va curtiendo, se va debilitando, se va cayendo y pasa a un lugar extremo. Es una hipérbole de cómo quedan las personas que se exceden en las cirugías estéticas. Claro. ¿no? Yo cuando estaba en la tele hace unos años me sugirieron fuertemente una persona que pusiera Botox. Con un poquito de Botox, nomás. En la frente, por el tema de las arrugas. Ujú. No, nunca me puse. Pero... Pero, Bueno, sí, no lo descarto. Vamos a ver cómo... O sea, yo me siento que estoy bastante más hecho mierda, sobre todo cuando miro fotos de hace 10 años nomás. Pasa que la sustancia, Juanchi, es que a vos te dan una inyección y vos sos una versión mucho más joven. Podés volver a ser joven. Imagínate que Nacho Álvarez toma la sustancia y se convierte en un Andrés Ojeda, ¿no? Es eso, ese es el concepto. Podés vivir tu mejor vida, tal cual tenés ahora tus conocimientos y todo, pero joven y pudiente. Claro. Sí. Te ves un poco más joven. No sé qué tanto más joven, ¿no? ¿Qué vas a pasar? No, mira, viste que hoy es fecha de Maracaná. Sí, 16 de julio. 16 de julio. Maracaná y de la Copa América del 2011. Y de 2011. Que la ganamos un 16 de julio, si no me equivoco, contra Paraguay. O jugamos contra Argentina el 16 de julio, ¿no? Contra Argentina jugamos el 16 de julio. Ahí fue que ganamos la Copa América, ¿no? Sí. Estaba en el estadio. Estabas en el estadio, ¿qué? Sí. No, me traje, mira, le saqué una foto al momento en que Obdulio cuenta en el libro, en la Biblia de Franklin Morales, Maracanazo. Es espectacular. Espectacular. Ese libro, la gesta de... ¿Cómo que se llama? Los laberintos del carácter. Los laberintos del carácter. Que es el título ya, la bajada. Ese es el libro que tiene que agarrar Hollywood para hacer su película sobre Maracaná. Sí. Y ya te dije yo ya tengo la escena, que está en ese libro. ¿Que es la de Obdulio saliendo después? No, para mí esa película arranca al estilo como arranca la película de Johnny Cash entrando a Folsom Prison. Ajá. Viste que es una toma de un pasillo y vos ves que entra caminando, entran las botas de Johnny Cash. Bueno, hay un hecho espectacular que es la huelga de clubes del año Claro, 1949. sí, Juntan a todos los clubes para que, o sea, se paró el fútbol en Uruguay, ¿no? O sea, los jugadores luchando por sus derechos contra los clubes. Y en un momento estaba muy quilombeada la asamblea donde estaban los jugadores, ¿no? Tratando de resolver el tema. Y Obdulio, que se había parado del fútbol, se había ido estaba laburando de pintor. Sí. Estaba pintando. Había empleado el suegro. Pintando casas, exactamente. Y lo van a buscar. Lo van a buscar para que vaya y dé su opinión en esa asamblea. Y entra Obdulio. Cuando entra Obdulio, la gente se calla. Y ahí empieza la película. Sí, es espectacular. Empieza la huelga en el 1940 y ahí se empieza a construir la película rumbo a Maracaná, mi película. Bueno, pero está después una de las historias que quedaron grabadas es qué pasó después de que ganaron, cómo festejaron. Y la famosa historia de que Obdulio salió a recorrer Río y los botecos y la gente ni siquiera lo reconocía. Terminó llorando con los brasileros. Bueno, ahí va. Abrazado a los brasileros que lloraban y él lloraba también. Escribe Franklin y parafrasea a Obdulio, ¿no? Dice, 18 años después, mateando en el modesto comedor de su casa de Villa Española, en la misma mesa donde doña Cata tenía puestas costuras para entregar, Obdulio contó al autor que un día el temido Cid Campeador guerreó ferozmente con los moros toda la tarde y los venció frente a los muros de Granada. Qué pluma, la puta madre. Que no había dejado nada por hacer con tal de ganar su batalla, que si se presentara 100 veces solo ganaría una. Lo decía ahora, después que había terminado. Y que esa noche él fue a la casa de los vencidos solo a embriagarse con deudos y heridos. Y cita a Obdulio, dice Obdulio, dieron orden que no saliera nadie. ¿Qué me van a sacar la libertad ahora? Ahora mando yo. Le pregunté a don Américo Gil qué se podía hacer, ¿no?
Y allí me dijo que hiciera lo que quisiera. Los dirigentes se fueron a un cabaret y querían tenernos encerrados, por favor. Imagínate, los dirigentes festejando y los jugadores encerrados. Con Matucho quedamos dueños de todo y empezamos a tomar vino. Y otra botella, y otra botella. Yo estaba para cualquier cosa. Después salimos a caminar y llegamos a la cervecería de un amigo. Me presentaron a periodistas de Francia, Italia, qué sé yo. Nos invitaron, pero fuimos a sentarnos en el mostrador y empezamos con la cerveza. Al rato pedí un par de frankfurters. Cuando nos íbamos le digo a Matucho, pagá vos que yo no traje plata. Yo tampoco, dice Matucho. No teníamos un centésimo. Lo que son las cosas. ¡Qué calor! Menos mal que eran amigos y les dije, mañana vuelvo a pagarles. En eso cae un grupo de brasileños que había venido a ver el partido desde el interior, llenos de banderas. Empezaron a hablar del partido con el dueño. ¡Qué chocador Obdulio! Le decían al dueño. Y que de aquí, que de allá. Y el dueño le dice, ¿saben quién es ese? El mismísimo Obdulio. Se pusieron a llorar los vallanos. ¡Qué chocador vosé! ¡Qué chocador vosé! Y de aquí y de allá. Me invitaron a salir con ellos a tomar un whisky. Le digo a Matucho, mirá, voy a ir para que no crean que tengo miedo, pero capaz que quieren tirarme al río. Volví al hotel a las 7 de la mañana pensando encontrar a todos durmiendo. Cristo Madonna, ¿qué durmiendo? De la emoción, no había dormido nadie esa noche. Fui a la pieza haciendo firmar las banderines y llegué a la de Juancito López, que era el DT, ¿no? Donde estaba también Máspoli. Cuando me ve, el grandote me pregunta, ¿es cierto que ganamos ayer? Obdulio, déjame tranquilo, Roque. Mangué a Don Américo y me fui a pagar la cerveza. En el camino de vuelta me tomé una botella de whisky. Si llego al hotel con ella, con los buitres que había, Dios me libre. Qué grande. En nuestra mitología, Artigas es Zeus, una caricatura distante, y Obdulio es nuestro Hércules.